Listo, perfecto. Entonces, ya escuchando a ustedes con los temas de las diferencias entre seguimiento, monitoreo y evaluación, vamos a ver una ventana, esta ventana, listo. ¿Ven la pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hablar del seguimiento y evaluación propiamente dicho. Entonces, el seguimiento y evaluación permite detectar anticipadamente tendencias dañinas para eliminar o prevenir efectos adversos. ¿Listo? Es decir, lo que ustedes decían ahora, evitar que haya algún impacto. ¡Ay, venga! ¡Qué boba! No terminamos de decir las otras preguntas. Yo sí sé por qué me había rendido tanto. ¿Qué es un indicador? Chicos, chicos de mis amores. Yo, profe, ¿Quién es yo? Jenny Córdoba. Listo. Bueno, nosotros discutiendo lo que es un indicador, pues concluimos que es una herramienta que sirve para evaluar el desempeño o la ejecución de un proyecto mediante características que pueden ser cuantificables o observables, que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Y pues estos nos permiten entender como el comportamiento o la tendencia en un proceso. Es como una forma de comparar. De todas maneras, pues ya haciendo como una investigación en la literatura, encontramos al final que en la parte ambiental existen unos indicadores primarios y también existen unos indicadores secundarios. Pues apenas pues empezábamos como a estudiarlo, no lo teníamos como muy claro, pero sí nos hablan de una diferencia entre dos indicadores. Entonces, pues ahí vamos, profe. Listo. Bueno, ¿alguien quiere complementar qué es un indicador? Sí, profesora. ¿Quién es yo? Eh, de- Manuel Alejandro Benavides. ¿Listo? Pues en lo que yo he trabajado, alguna vez hicimos indicadores para algún plan de desarrollo y también algunos indicadores para el pegar. Ya en la parte general, no en la específica, estos indicadores miden la gestión y miden el impacto que las acciones que se plantean dentro de los proyectos generan en el periodo de tiempo. Y estos indicadores pueden ser de reducción, de ampliación o de mejora y pueden medirse tanto en porcentaje como en número. Por ejemplo, un indicador de impacto es la construcción de una PETAR. La PETAR genera un impacto positivo en la reducción de la descontaminación hasta llegar a los niveles permitidos por la norma, y esto beneficia a una comunidad. Y entonces ese impacto, ¿por qué? Porque beneficia a una gran parte de la población. Uno de ampliación, por ejemplo, el de cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo y el famoso 1 millón o 2 millones de árboles sembrados. Ese es uno de ampliación, que es la reforestación o la siembra de árboles. Y uno de gestión es, por ejemplo, tener los planes de ordenamiento y los CONCAS aprobados por cada corporación dentro de su jurisdicción. Ese es un indicador grande de gestión. Cuando ya tú lo sacas a acto administrativo y lo publicas, ese es un indicador de gestión, que haces gestión para poder tener los actos administrativos que ordenan el territorio. Ajá, listo, súper. ¿El otro grupo que responda así las tres siguientes?
Profe, es para, pues como integrando lo que acaban de decir Jenny y el compañero Manuel. ¿Y qué También dice del grupo Juana? 4. Sí, señora. Ujú. Y de hecho, relacionado con la pregunta anterior que su merced nos hacía con respecto a la diferencia entre los procesos de seguimiento, Ujú. evaluación y monitoreo, los tipos de indicadores también nos ayudan a diferenciar Ajá. esas acciones, ¿no? Entonces, en el monitoreo, perdón, estaremos más concentrados hacia esos indicadores de impacto de resultado, mientras que en el seguimiento iremos enfocados a los indicadores que pueden denominarse más de gestión, ¿no? Dirigidos hacia conocer la eficiencia, la eficacia de un proyecto, porque son indicadores mucho más integrales o más gruesos y que se obtienen es a partir de la visión completa de la ejecución producto del seguimiento. Ujú. Cuando Jenny mencionaba los indicadores primarios y secundarios, identificábamos allí como los grupitos de causas y efectos, que esos indicadores primarios es hacia donde quiero dirigir el impacto de mi proyecto. ¿Qué es lo que quiero cambiar o lo que quiero mantener, hacia dónde estoy apuntando? En el ejemplo que ponía Manuel, de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues el impacto que yo quiero tener es sobre la carga contaminante o el índice de calidad, la calidad del agua que tiene una fuente, ¿sí? Hacia allá Ujú. quiero el impacto. Y esos serían mis indicadores primarios. Pero los Ujú. indicadores secundarios serían los que están relacionados con las causas y hacia allá también debo encaminar objetivos y actividades. Ya identifico qué es lo que contamina esa fuente. Pues los contaminantes están también relacionados con las aguas residuales domésticas, no sé, la contaminación difusa, la ganadería y cerca de la fuente, o sea, tantas causas que puede tener ese problema y esos indicadores van a ser secundarios porque estoy ejecutando acciones dirigidas a las causas y la voy a evaluar luego en mi indicador de impacto, que sería el primario. Ajá. Súper. Bueno, los otros dos grupos. Profe, Dímelo. pues como el tema de indicadores, Ujú. digamos, ahí cuando hablan de las dos clases de indicadores, nosotros encontramos que existían tres tipos de indicadores, profe, Sí. que son cuya Pero qué, generación pero dime. primero, ¿qué es un indicador, chico? Ah, ok, listo. No, 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 pues es que como hablaban de que dos tipos de indicadores, entonces yo pensé que ya estaban hablando de ese tema. Sí, es que estamos hablando de todo. O sea, ellos se Ah, enfocaron en las tres respuestas de una. ¿Qué es un indicador? ¿Cuáles son los tipos de indicadores? Y los ejemplos. ah, listo, listo. No, pues digamos como tal, nosotros vimos que son aquellos que nos ayudan a medir un recurso o un parámetro y así valorar sus magnitudes, evaluar objetivos de un proyecto, describir impactos y efectos de alguna acción de múltiples variables, Ujú. permitiendo realizar una comparación cualitativa o cuantitativa de una forma más objetiva. Ese es como el Ujú. objetivo del indicador, ¿no? Ujú. Las clases o tipos o grupos de indicadores ambientales que se conocen, nosotros vimos que existen tres tipos de indicadores, pero estos van más como hacia el lado de la cantidad de datos que se obtienen, ¿sí? Digamos, hay uno que son indicadores para cuya generación existen datos completamente disponibles obtenidos a través de un monitoreo permanente. Indicadores cuyo cálculo implica datos parciales o totalmente disponibles provenientes de monitoreo permanente y que requieren además datos adicionales de análisis y manejo previo de los mismos. Y los indicadores estrictamente conceptuales que no poseen información matemática ni datos disponibles. Y pues entre los principales indicadores que pues nosotros vimos está el ICA, que es índice de calidad del agua, ¿Y ¿sí? ese de qué tipo es? Índice de calidad del agua, No, pero ese sería me refiero a qué tipo de indicadores. De los que tú dijiste, que si es de el información índice de calidad del agua, completa. ese sería más un indicador en el cual existen datos disponibles obtenidos a través de un monitoreo permanente.
porque digamos en ese nosotros podemos ver, estábamos hablando precisamente cuando evaluamos en el índice de calidad del agua que nosotros necesitamos unos parámetros. Para obtener estos parámetros nosotros necesitamos obtener un monitoreo constante de una fuente hídrica. Pero ahí hay una ligera diferencia. Define constante. Bueno, lo que pasa es que, digamos, ahí lo definiríamos como ay, se me olvidó, como en un intervalo de tiempos en determinadas temporadas, ¿sí? Exacto. Entonces no sería toda hora, entonces no sería un seguimiento sino un monitoreo. Entonces el indicador sí sería el primero. Sería el segundo, Más bien, ¿no? sí, señora. Sería por el segundo indicador más o menos. ¿Sí ves? Porque no existe un seguimiento permanente, como si puede ser, por ejemplo, las variables climáticas. Existen sondas que miden Ah, sí. variables climáticas todo el tiempo, pues de forma continua, mientras que estos tipos de monitoreos, que son en fechas específicas programadas, pues tú dejas un intervalo de tiempo sin evaluar. Sí, claro. Por Entonces ejemplo, ahí puede nosotros cuando pasar cualquier hacíamos, cosa. En ese periodo de claro, tiempo puede pasar muchas cosas. Que te toca que inferir. Inferir claro. entre una ventana de tiempo anterior y una ventana de tiempo posterior. Son fotografías puntuales de una situación. Sí, eso sí es verdad. Porque, digamos, yo te iba a decir que cuando yo trabajaba con la CAR, Ajá, en el laboratorio de la CAR precisamente, digamos, nosotros teníamos que hacer monitoreo de las cuencas que pues, maneja la CAR, ¿no? La jurisdicción de la CAR. sí, Y, por ejemplo, digamos, cada cuenca, digamos, Cuenca Río Bogotá, eran 3 veces al año, ¿sí? Uno inicio, otra mitad y otra final de año. sí, Y en estas 3 veces que se hacía el monitoreo, nosotros íbamos por punto, ya estaban los puntos definidos, ajá, hacíamos el monitoreo ahí y hasta dentro de 4 meses volvíamos exacto, para medir la calidad del agua. exacto. Entonces, ¿a ti qué te garantiza que con esa medición estás garantizando que siempre la cuenca, pues o esa corriente o ese punto específico se mantiene igual? No, ahí no me garantiza nada, y mucho más Exacto, a través de la contaminación que está, digamos, ahorita el río Bogotá, eso no nos garantiza absolutamente nada. exacto. Entonces tú puedes hacer un monitoreo que hace parte de un plan de seguimiento. Ya vamos empezando a definir conceptos. El plan de seguimiento del río Bogotá es de 3 veces al año, ¿cierto? Sí, señora. Donde se hacen, ¿qué? Monitoreos. Sí. Pero Di- es una ventana, es una fotografía instantánea, puntual, de una situación determinada. ¿Qué te toca a ti? Inferir cosas con relación a lo que pasa en el transcurso de esa ventana de tiempo. Por eso tus indicadores deben ser escogidos de tal manera que evalúen los impactos de un cierto periodo de tiempo que no sea superior a la ventana de tiempo o la periodicidad a la que estamos midiendo los indicadores o midiendo cada uno de las variables para calcular los indicadores. Sí, eso sí. Sí, Es, porque digamos, nosotros tenemos a veces como una variable que era cuando habían operativos, uh-huh, ¿sí? uh-huh, Pero pues obviamente esos operativos eran operativos sorpresas y era de un momento a otro y cuando íbamos a mirar variaban muchísimo las condiciones del agua, claro, ¿sí exactamente. ves? Y digamos, y seguimientos sí desde la CAR se realizaban, era pero con cámaras, ¿no? Uh-huh, Como tal al tema de los residuos que arrojaban en el río Bogotá. Hay seguimientos 24 horas y uno uh-huh, ve de todo. Y ese sí es seguimiento 24 horas, ese es uh-huh. 24/7, Pero la ese también verdad. es un monitoreo, sino que es un monitoreo continuo, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, el plan Sí, de sí. seguimiento es acompañar ese monitoreo, es decir,
El seguimiento define, es definir o diseñar el monitoreo, básicamente. Monitorear es la acción específica de observar. ¿Cómo tú vas a medir? Ese es el monitoreo. ¿Cómo lo quieres medir? Y el seguimiento es hacer que eso se mida, o sea, acompañar esa medición. ¿Sí? Seguir, realizar, ejecutar esa medición, diseñar esa medición. ¿Sí? O sea, el monitoreo es solamente la acción de observar, de medir, de cuantificar, de ejecutar el seguimiento. Y el seguimiento es realizar ese plan de acompañamiento al determinado, no sé, ambiente o situación que queremos medir, que queremos observar, para después realizar la evaluación, que es Digamos, ese seguimiento sería como la programación de las comisiones, por ejemplo. Sí, pero eso es el plan de seguimiento o el plan de monitoreo. Por eso esas dos palabras sí digamos, diluyen mucho la una de la otra. Y al final las vamos a usar indistintamente, porque realmente una depende de la otra y la otra depende de la una. ¿Sí? Pero en Profe, ese... qué Sí. pena, eso te iba a decir, lo que pasa es que todavía no tengo claro esa entre monitoreo y seguimiento, porque Ajá. según lo que veo es que el seguimiento hace parte del monitoreo. Exacto. O el monitoreo hace parte Profe, del seguimiento más bien. El Yo profe, monitoreo creería yo creería, profesora, que el monitoreo haría como parte de un seguimiento, porque Exactamente. por decir algo, cuando la autoridad ambiental otorga un permiso, Ujú, en mi caso, yo hago los seguimientos a los permisos de vertimientos otorgados. ujú, Entonces, una vez la autoridad ambiental ha otorgado un permiso a una empresa, la empresa tiene unas obligaciones dentro de ese permiso, ¿sí? ujú, Que cumplir, unas actividades que cumplir periódicamente, a las ujú, cuales nosotros le hacemos un seguimiento. El ujú. seguimiento tiene varias actividades inmersas. Exacto. Dentro de una de ellas, actividades que hay que verificar es el monitoreo de la fuente hídrica o del vertimiento. ¿Para qué? Para Exactamente. evaluar para determinar, evaluar el grado de contaminación que se está realizando sobre una fuente hídrica. Ujú, Entonces, creo yo que más bien, para mí, el monitoreo podría estar dentro de un seguimiento. exacto. En palabras como profe, coloquiales, dime. este Manuel, Manuel, complementando lo que dijo Jenny, efectivamente, sí. no solamente en vertimientos, también se hace en aprovechamientos forestales en concesiones de agua. Ajá. Y acá en el IDEAM se puede decir, yo hago monitoreo de calidad de aguas en puntos específicos, pero Ujú, acorde a lo que tú dices, acá el IDEAM le llama planeación operativa sí. al seguimiento y según lo que te entiendo, el IDEAM lo determina dentro de su sistema de gestión integrado y dentro de sus procesos, procedimientos y todo lo demás y su área como planeación operativa. La planeación operativa Ujú, define cuáles son las fechas que se tiene que salir a hacer el monitoreo de calidad de aguas. Y exacto. a eso se le hace una comisión, una orden de comisión para ir específicamente un día a hacer ese trabajo puntual. Exactamente. Así es. Es, eh, en palabras coloquiales, lo que ustedes han dicho, el monitoreo hace parte del seguimiento. El seguimiento es lo general. El monitoreo incluye seguimiento, se incluye en el seguimiento, pero también hay otras actividades que incluyen seguimiento, como por ejemplo, no sé, facilitar los recursos para realizar el monitoreo, hacer como la parte de planeación, ¿sí? De la parte de gestión para determinados monitoreos, la gestión para lograr los monitoreos, ¿sí? Es como eso, el seguimiento es algo, y ese sí debe ser permanente, pero ¿por qué? Porque es que el plan de seguimiento debe ser durante la vigencia de un proyecto, ¿sí? Pero no siempre se hace
monitoreo. Por ejemplo, yo hago el seguimiento a las aguas, a la calidad del agua, pero entonces lo puedo hacer ¿desde dónde? Desde monitorear la calidad del agua, desde monitorear las aguas residuales que vierten hacia ese cuerpo de agua, desde monitorear las plantas de tratamiento, la eficiencia de las plantas de tratamiento, desde monitorear los residuos sólidos, ¿sí? La cantidad de residuos sólidos que se pueden estar detectando en la quebrada a lo largo de la corriente. En fin, hay muchas formas de hacer monitoreo. Hay monitoreos que son netamente visuales, hay monitoreos como presencia-ausencia, por ejemplo, basuras o no basuras, dónde están las basuras, o cantidad de basuras, entonces ya son cuantitativos. Y hay otros que se miden variables cuantitativas, por ejemplo, pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, DBO, DQO, esos son variables, diferentes indicadores, que eso es otro tema. Pero también cada variable de por sí puede ser un indicador, ¿sí? La DBO es un indicador de contaminación orgánica, pero si se calcula algún índice de calidad del agua, se integran varias variables y el resultado es un indicador, que es el índice de calidad del agua. Ahora bien, la diferencia entre índice e indicador, también me podrían estar preguntando, ¿cierto? Un indicador puede ser una variable numérica o alfanumérica, es decir, cualitativo o cuantitativa, que puede ser en unidades, puede tener unidades o puede no tener unidades, adimensional. Por ejemplo, el índice de calidad del agua es un indicador adimensional numérico, ¿sí? Cuantitativo. Pero el ADBO también puede ser un indicador de calidad del agua, de calidad de la presencia de materia orgánica, cuantitativo, dimensional. ¿Listo? Entonces, todo indicador es, pues indicador, mejor dicho, al revés. Todo índice puede ser indicador, pero no toda variable es indicador. Puede haber variables que por sí sola la temperatura no indica nada, porque la temperatura puede ser debida al clima o puede ser debida a un vertimiento de aguas calientes contaminantes. Entonces la temperatura por sí solita no va a decir nada. Eso es una variable. Pero existen variables que sí pueden decirnos cosas. Por ejemplo, el pH puede decirnos cosas. La DBO puede decirnos cosas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del objetivo, tú puedes identificar qué variables pueden ser para ti indicadores. Entonces, un indicador simplemente es algo que te dice algo. ¿Sí? Cualquier cosa que te dice algo. Presencia o ausencia. Cualitativa o cuantitativa. Numérica o alfanumérica. En el caso de los índices, un índice es un indicador. Un índice es adimensional numérico. Y entonces el índice te dice muchas cosas. Los índices de calidad del agua, el índice de uso del agua, el índice de escasez del recurso hídrico, en fin. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender? Sí, señora. O sea, profe, que todo índice puede ser un indicador, pero no todo indicador es un índice. Porque no puede tener un índice necesariamente relaciona a dos o más variables. Exactamente. Pero una variable solita como la que su merced mencionaba de la DBO, esa ya es un indicador y es una variable sola. Exacto. Pero yo la podría incorporar en un índice y también ser un indicador. Exactamente. Muchas gracias por resumirlo también. Faltaron por hablar de los indicadores el grupo de Laura Camila, Alexander, Liz y Liz Lane. Faltan. Profe, pues prácticamente ya lo dijeron todo. Entonces, nosotros
nosotros habíamos discutido en cuanto al indicador, que puede ser una comparación, lo que tú decías de las variables, entre dos o más variables, cuantitativamente, cualitativamente, y a partir de ellas podemos hacer a partir de ese resultado, de ese indicador, se puede hacer una comparación, porque arroja un resultado, y asimismo podemos evaluar la magnitud de lo que se quiere analizar. Entonces, digamos que esas variables son indispensables para definir el indicador también. Y los tipos de indicadores que ustedes se acuerden. De eso casi no hemos hablado, de los tipos de indicadores. Bueno, acá identificamos indicadores hídricos, estado actual de coberturas, demográficos, morfométricos, y colocábamos un ejemplo, profe, de un indicador de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colocábamos la relación de emisiones de dióxido de carbono en relación con el total emitido por habitante y por Producto Interno Bruto. Entonces definíamos este indicador como un indicador que presentaba una información sobre las emisiones de dióxido de carbono totales por habitante y por esa unidad de Producto Interno Bruto. Esa unidad de Producto Interno Bruto, pues digamos que corresponde como a ese valor de flujo neto de esos bienes y servicios producidos, no sé, puede ser en un país o en una ciudad donde se quiera hacer un seguimiento de esas emisiones de dióxido de carbono. Pero en ese temita, pues en ese indicador, ¿ese indicador es de qué tipo? De los que tú me dijiste de los tipos que existen. Ese ejemplo, ¿es un ejemplo de qué? Bueno, es un indicador ambiental, o sea, lo colocamos como indicador ambiental, pero no sé cuando tú me dices tipo, o sea, ¿qué corresponde? ¿Como a qué componente? No, tú me dijiste, ¿qué tipos de indicadores existen? Tú me dijiste, ¿cuáles son los tipos? Dímelos otra vez. Indicadores hídricos, estado actual de coberturas, Exacto. demográficos, morfométricos. Entonces, pues ese que tú me dices lo podemos relacionar como un indicador demográfico porque lo estamos comparando con una variable de población, por ejemplo. Pero no era de cobertura, ¿no me dijiste? De emisiones de dióxido de carbono. Eso. Entonces, ¿esas de qué? Pues por la variable que nosotros identificamos acá, total por habitante, puede ser demográfico por esa variable, pero puede ser un indicador, o sea, es un indicador ambiental. De calidad del aire. Atmosférico, exacto, sí, calidad del aire. Exactamente. Listo. Gracias, chicos, por sus aportes. Vamos entonces a continuar con la presentación, que si no nos coge la noche. En la presentación 2. Entonces sí, vamos, ahora sí, con la presentación. Profe, qué pena, una preguntita. Claro. ¿El trabajo se lo enviamos al correo o por dónde se lo entregamos? Yo creo que en la plataforma se puede subir, pero también me lo mandan al correo si quieren, como para mayor seguridad. Bueno, señora, ok, muchas gracias. Bueno. Entonces ahora sí íbamos en que el seguimiento de evaluación permite... Un segundo. Claro. Qué pena contigo. Dime. Es que yo no tengo computadora aquí a la mano para subir el trabajo. ¿Va a haber disponibilidad todo el día? Sí, de hecho, creo que hasta mañana me parece. No, mentiras, listo, hoy en la noche, ya me acordé, hoy en la noche hasta las 11:59 de la noche. Listo. Ahí está la plataforma. Sí. ¿Lo subimos todos o solo una persona del grupo, profe? Puede ser una del grupo. Bueno. Ok. Sí, porque lo importante es que en el documento estén los nombres de todos, ¿no? Eso sí es lo más importante. Profe, en la plataforma dice entrega de la actividad número 1, lunes. Dice que el lunes 9. Bien, gracias. Muy bien. Entonces dice que todavía queda un día y 6 horas. Muy bien, eso. Es que yo sabía que se había dado más tiempito, pero no me acordaba cuándo. Listo, perfecto. Entonces, el lunes a las 00, o sea, mañana a las 11:59, según el día de 6 horas.
Revisen a ver. Pues si es el lunes, es pasado mañana. Pero es que Pasado no sé si mañana es es lunes. lunes a las 00. Y Lunes a las A 00 las- está en la plataforma. O sea que hasta mañana a las 12, por la noche. O sea, ya el lunes ya se Sí, cerró. correcto. Sí, correcto. Eso, pues para que tengan presente. ¿Listo? Entonces sí, mañana. Mejor dicho, hasta mañana. Bueno, muy bien. Entonces, se permite detectar anticipadamente tendencias dañinas, se utiliza información de proyectos pasados, se demuestran las bondades de los proyectos según manejo de cuencas, se conocen los beneficios y resultados de los proyectos. Ay, no sé, estoy en otra presentación o what. Ah, no, sí, es la misma. Es esta. Está confundida. Listo. Entonces, esa es la idea. Y no hay un método único. Entonces, la escala. El propósito del monitoreo es observar los componentes en diferentes escalas. Entonces, ¿cuáles escalas y cuáles escenarios? Entonces, aquí se ve una representación muy gráfica, muy visual de qué queremos representar en el monitoreo. Entonces hay monitoreos a escala local, regional o global, según los componentes bióticos, abióticos, sociales y económicos, y con los escenarios pasado, actual y futuro. Listo, entonces se pueden, existen, digamos, muchos monitoreos dependiendo de estos componentes y estas escalas. El monitoreo, entonces, es un proceso que mide, registra, colecta, procesa y comunica. ¿Qué? La información. ¿De qué? Del proyecto, en la implementación y en la operación del proyecto. ¿Para qué? Esa información es la que le ayuda al gerente a tomar las decisiones, a obtener o a buscar los insumos para el cumplimiento en el tiempo de los resultados según lo programado. ¿Listo? Ese proceso de medir, registrar, colectar, procesar y comunicar, lo que hace, que comunica también los aspectos básicos del proyecto, aspectos físicos o aspectos financieros, cualquiera que sea el proyecto. ¿Sí? No nos estamos enfocando en un proyecto ambiental ni de cuenca, sino en general. Entonces, este es el ciclo de la información que al final se requiere en cualquier proyecto. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Si tú no mides algo, no puedes saber cómo está tu sistema para la toma de decisiones correctas. ¿Sí? Tienes tú siempre que medir, registrar, colectar, procesar y comunicar la información para que se cumplan los objetivos. Entonces, ¿cuál es la importancia del monitoreo ambiental? Ahora sí, propiamente dicho. Es observar, medir y hacerle seguimiento y control al comportamiento del ambiente. Recuerden, ahorita que estamos empezando a hablar de seguimiento y monitoreo, pues hablamos indistintamente, pero sabemos que hay ciertas diferencias, pero que no son, digamos, significativas. ¿Listo? Entonces, se evalúa, la importancia es que evalúa continuamente las variables ambientales de interés. Y ya determinamos que es la palabra continua, tiene muchas acepciones. Puede ser continua en el tiempo de verdad continua o en periódica. Entonces, evaluación de las variables ambientales de interés. ¿Para qué? Para la toma de decisiones oportunas y adecuadas. ¿Para qué? Para el adecuado manejo y gestión de los recursos naturales. ¿Pero para qué? Para la sostenibilidad ambiental, como último objetivo de cualquier proyecto ambiental. ¿Listo? Entonces, esto es como una cascada de objetivos, uno más grande que el otro cada vez. Entonces, uno evalúa ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Para qué? Para manejar adecuadamente los recursos. ¿Para qué? Para sostener
para la sostenibilidad ambiental, para alcanzar el objetivo máximo que es la sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo proporciona información, retroalimentación sobre actividades críticas, identifica restricciones y debilidades en el desarrollo del proyecto, reporta cambios de las condiciones iniciales, o sea, a partir de las condiciones iniciales se pueden identificar cambios, ¿sí? Provee información sobre problemas y desviaciones, compara resultados versus los objetivos especificados para acciones correctivas, como lo mencionaba ahorita, creo que Manuel, que decía que el monitoreo lo que hace es que identifica acciones correctivas y preventivas, identifica, digamos, situaciones para tomar medidas, acciones correctivas y preventivas. Recuerden que cuando estamos hablando aquí de monitoreo, pues estamos hablando de monitoreo y seguimiento, ¿sí? Que vuelvo y repito, aunque son diferentes, son muy similares y por lo tanto, para estos efectos, pues son iguales. Entonces, cosa diferente a la evaluación, ¿no? Que es lo que dice acá. Dos tipos de monitoreo en estudios ambientales. Entonces existen dos monitoreos. Uno, el de línea base, y el otro, el monitoreo de seguimiento y evaluación. Los que han trabajado en proyectos como estudios de impacto ambiental entienden esto, o en planes de ordenamiento y manejo de cuencas, o en POTs, donde existe un monitoreo que se da, por ejemplo, en un año, ¿sí? Es una entrada antes del proyecto, una entrada, digamos, a ver el panorama completo de región o de la zona de influencia del proyecto. Y entonces se define un monitoreo puntual de ciertas variables para conocer el territorio. Entonces es en un tiempo específico determinado. Puede ser puntual o en varias épocas climáticas según el componente. Por ejemplo, lo de calidad del agua, que es en 2 épocas o 3 épocas climáticas. Y sirve como punto de partida para el análisis de la efectividad de las medidas de manejo y la evaluación de impactos. Entonces, la línea base o monitoreo de diagnóstico, en el caso de los PONCAS, se llama así diagnóstico. En el estudio de impacto ambiental se llama línea base o caracterización. ¿Sí? Ese monitoreo es el que se levanta, o sea, tú diseñas el plan de monitoreo para levantar la información previa al proyecto, ¿sí? El estado cero, inicial, previo al proyecto. Mientras que el monitoreo de seguimiento y evaluación es el monitoreo que se hace después del proyecto para evaluar el plan de acción, para evaluar el desempeño de cada uno de los programas de manejo que se plantean en el proyecto para prevenir impactos, por ejemplo, para alcanzar los objetivos deseados, cualquiera que sea. Entonces se da después del proyecto, es un estudio en unas frecuencias determinadas, en un tiempo que dure según lo planeado, según el componente pues también. Existen componentes que solamente se pueden medir cada 5 años, por ejemplo, no sé, la reforestación. Pero hay otros componentes que son de monitoreo más seguido, como por ejemplo la calidad del agua, que son 3 veces al año, por ejemplo. Sirve para el análisis de la efectividad de las medidas de manejo comparándolos con la línea base. O sea, por eso es que todo indicador, pues todos los indicadores que se proponen en el monitoreo de línea base se deben seguir midiendo en el monitoreo de seguimiento y evaluación. ¿Sí? Por eso les decía yo ahora, que puede que sean diferentes, pero deberían ser iguales, deberían ser los mismos, el de la fase de diagnóstico y el de la fase de seguimiento y evaluación. Y evalúa la evolución de los impactos. ¿Sí? ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que los impactos sean los mínimos. ¿Sí? En el caso de estudios de impacto ambiental, o en el caso de PONCAS, o en el caso de otros proyectos ambientales. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No?
por mi parte no, No, señor. no, señora. Listo, No, señora, perfecto. todo completamente claro. Perfecto. Entonces existen, por ejemplo, en el manual de manejo de cuencas, existe una palabra que es monitoreo gerencial. El monitoreo gerencial se refiere al manejo administrativo operativo del plano proyecto mediante el cual se da seguimiento a un cronograma, ejecución presupuestal o avances de acuerdo a objetivos. Ese me hace a mí más como monitoreo de gestión, ¿sí? De indicadores de gestión, no los de desempeño. Mientras que el monitoreo ambiental hace parte más de los indicadores de desempeño. Los de gestión es como algún compañero usted decía ahora, los de que verificar que sí den, por ejemplo, los planes de ordenamiento que se pretenden hacer, cuántos planes de ordenamiento sí se van a dar, cuántos monitoreos se planean, se hace, por ejemplo. Un indicador es cuántos monitoreos se hacen al año. Si se planearon 10, entonces debería haber 10. Entonces, si se alcanzaron los 10, se alcanzó la meta. ¿Sí? Esos son indicadores de gestión. Entonces, también van en seguimiento del cronograma, ejecución presupuestal, avances de objetivos. Pero en cambio, los ambientales son el manejo técnico a la implementación de tecnologías o a los resultados de aplicación a nivel de campo de los diferentes componentes del plano proyecto, con base en observaciones y análisis, y se encarga de caracterizar las alteraciones positivas y negativas de las acciones. Entonces estos son más de desempeño, es decir, por ejemplo, el índice de calidad del agua, si está buena o mala la calidad del agua, la DBO, por ejemplo, el índice de calidad del aire o ambiental. Esos son indicadores ambientales y hacen parte del monitoreo ambiental. ¿Listo? Entonces existen monitoreos gerenciales, es decir, el gerente dice, bueno, ¿cuántos monitoreos se midieron? Sí. ¿Cuántos se hicieron? Sí. ¿Cuántos se está ejecutando? En presupuesto, tanto, y tenemos tanto, listo, podemos seguir gastando. O no, ya no tenemos cómo gastar, porque ya se nos acabó el presupuesto. Ese tipo de monitoreo es el gerencial. Y el ambiental sí hace parte de lo que todos conocemos como la implementación de, digamos, metodologías para determinar los impactos. Entonces, existen, ¿para qué? ¿Para qué sirve el monitoreo ambiental? ¿Listo? Entonces, existe el monitoreo ambiental para establecer una base, o sea, una situación actual o inicial, para entender y realizar el seguimiento de las tendencias generales o fluctuaciones normales, es decir, para reconocer tendencias o variaciones, fluctuaciones, picos, por ejemplo. Si tú mides lo más periódicamente, lo más continuamente posible, alcanzas a detectar los picos, lo que hablamos ahora de la calidad del agua 3 veces al año. Puede que las 3 veces al año que mediste preciso no se midieron en época de lluvias, entonces no se alcanzó a medir el pico de aguas altas. Entonces ahí falla el diseño del monitoreo, ¿sí? Porque la idea del monitoreo es definir o identificar fluctuaciones y tendencias. Se debe registrar, o pues se usa para registrar especies determinadas, si aumentan, disminuyen o se mantienen. Por ejemplo, poblaciones de especies vulnerables o especies en estado de algún tipo de amenaza, para determinar el cambio que realiza la vida silvestre en el uso de los recursos. Por ejemplo, están el recurso de alimentación, por ejemplo. Entonces, cómo se está dando esa competencia o esa dinámica entre poblaciones. Eso es pues muy de ecología. Bueno, para ayuda a decidir si se está orientando bien los objetivos o si se va en la dirección equivocada. Se ayuda a determinar las condiciones de alteración del ambiente o la contaminación, lo que ya hemos dicho, indicadores de desempeño. Para medir el éxito económico, es decir, si hay ganancias, ¿sí?, de algún proyecto, o para integrar otros miembros de la comunidad en las actividades urbanas y rurales.
Este es un diagrama de la gestión de los procesos de adaptación, pero enfatizándose en el manejo. Es decir, ¿dónde está en este diagrama el monitoreo? Entonces, usted identifica el problema, plantea los objetivos generales y los específicos, toma decisiones en el manejo, es decir, un plan de manejo, planes de proyectos. Se plantean entonces las acciones dentro de los proyectos y se implementan esas acciones. Apenas se implementen esas acciones, se hace el monitoreo. ¿Cierto? Ahí está el monitoreo. Entonces, con base en ese monitoreo se hace la evaluación, es decir, el análisis de la información del monitoreo. Y ahí se revisa, es decir, ahí sí se hace la evaluación de cómo están esas acciones o de cómo están las decisiones o cómo están los objetivos, o sea, cómo medir, cómo está el resultado de manera que haya que o modificar las acciones o modificar las decisiones o modificar los objetivos. ¿Me hago entender? Sí, profe, yo quería complementar algo allí. Perfecto. En ese pedacito que su merced tiene ahí abajo en ese diagrama, es como tal lo que constituye el ciclo del monitoreo y que en muchos casos se entiende como que el monitoreo es un único evento de medición sobre algo, ¿sí? O un evento de medición que se repite en épocas o algo así. Y realmente el monitoreo más, el evento de medición solo es un pedacito del monitoreo, y el monitoreo, así como está allí, tiene una fase de evaluación de resultados y que se puede modificar, que debe tener una parte como estratégica en la que se formulan los objetivos que tiene y los resultados de las mediciones se deben analizar en torno a esos objetivos. Entonces, como una de las tendencias o de las estrategias de cambio de visión del monitoreo en este momento con el tema del agua, desde pues, el Ministerio y el IDEAM con la formulación de los PIRMA, que son los programas institucionales regionales de monitoreo de cantidad y calidad del agua, que se pueda trascender más allá de los simples eventos de medición donde se genera gran cantidad de datos, cálculo de índices, y que se pueda trascender hacia un ciclo completo del monitoreo donde se evalúe, se replantee o se mantenga como se hace, como se viene haciendo, pero que además los resultados se comuniquen y sean usados en toma de decisiones para esos procesos que sí generan impacto, y no simplemente tener allí como un gran repositorio de datos a partir de lo que se hace con el monitoreo, pero que no se usa eficazmente en la toma de decisiones esa información. Exacto, y eso es de lo que más adolecen las corporaciones. Hay todos los que trabajan en corporaciones me perdonarán, pero es de lo que más adolecen. O sea, puede que tengan algunos sitios bien monitoreados y bien estudiados, ¿cierto? Algunas cuencas o algunas zonas, pero no hacen nada con ellos, con esa información. Muchas veces se queda ahí, sin hacerle el análisis de la información para hacer acciones, para tomar decisiones. Esto que estamos hablando ahí se llama, es lo que ustedes ahorita dijeron, algunos de ustedes dijo el ciclo PHBA también, ¿sí? Que es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? La que dijo sí. ¿Nadie? ¿Nadie va a opinar? Bueno, continúo. Entonces, este es otro diagrama de las etapas del monitoreo. Viene pues en la participación de actores y definición de presupuesto. Definen los objetivos de monitoreo. Caracterización de sistemas y subsistemas.
definición de indicadores y variables, definición de la línea base y recolección de datos, manejo y análisis de datos, socialización a los diversos actores y evaluación de la implementación de medidas e intervención. Entonces, todo esto en general hace parte del monitoreo, ¿sí? O del seguimiento, si se quiere mejor, que es determinar cómo se logran los objetivos, ¿sí? Cómo se están implementando las medidas para el análisis de datos para poder encontrar, digamos, el alcance para definir si se alcanza o no el objetivo. Hay técnicas de monitoreo ambiental, ustedes ya las saben en sus diferentes profesiones, de suelo, de agua, de aire, de flora, de fauna, población, paisaje. Existen diferentes variables, que ya lo habíamos hablado, entonces diferentes variables físico-químicas, microbiológicas, por el caso de agua. Por ejemplo, entonces este es un plan de monitoreo donde se dice con qué frecuencia se va a monitorear, con qué métodos, qué variables, ¿sí? Específicamente para un recurso que es el de agua. Pero existen, por ejemplo, programas y proyectos ambientales donde ya globales, donde existen diferentes acciones en cada uno de esos programas. Por ejemplo, el programa de monitoreo y medio físico, esta es la caso cuenca media y baja del río Cauca, que es, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, diferentes programas. Por ejemplo, el programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales domésticas, el de aguas superficiales, el de manejo integral de residuos sólidos, el de macrofitas y residuos flotantes, el de calidad atmosférica, el de inestabilidad de erosión, el de batimetría y sedimentos. Y así hay programas del medio biótico y programas del medio social. Entonces, esta estructura la vamos a ver en varias diapositivas para repasarla. Y es simplemente, se definen los objetivos, se identifican los elementos ambientales, es decir, los medios, agua, aire, suelo. Se seleccionan los indicadores ambientales de acuerdo con esos elementos ambientales, se definen los muestreos y se dan los lineamientos para la comparación de resultados. Es decir, si por ejemplo se compara con la normatividad o se compara, o sea, hay diferentes índices que se deben alcanzar, por ejemplo, para índices de calidad del agua, buena calidad del agua o mala. Sí, son los lineamientos de comparación de resultados o normatividad, como ya les estaba diciendo. ¿Para qué? Para definir la efectividad de las medidas de manejo y de paso identificar los impactos no previstos. Y además identificar las limitaciones para hacer los ajustes al monitoreo. Entonces, esta es la estructura general del monitoreo, ¿sí? Ustedes, para poder saber la efectividad de las medidas de manejo, tienen que definir bien cuáles son los objetivos. Y este es el diseño experimental, es decir, la selección de indicadores y la definición de muestreo principalmente. Entonces, ¿cuál es el área de influencia? O sea, ¿en dónde vamos a medir esos o dónde vamos a hacer ese monitoreo y seguimiento? En el área de influencia. Entonces, existen áreas de influencia según proyectos o según el plan de ordenamiento. Entonces, según los proyectos, pues existen diferentes áreas de influencia según el proyecto, pero las áreas de influencia son del medio biótico, abiótico y social. Pero entonces, según la nueva normatividad, las áreas de influencia para los proyectos, los estudios de impacto ambiental, es una sola, y es la interrelación de cada una de esas tres componentes, por ejemplo. Antiguamente los estudios de impacto ambiental se definían por las tres áreas de influencia, ¿sí? Y eran diferentes áreas de influencia, y entonces había que caracterizar cada una de las áreas de influencia según el medio. Entonces, la parte abiótica tenía su propia área de influencia, la biótica tenía su propia área de influencia y la social tenía su propia área de influencia. Hoy en día
según la normatividad, entonces se superponen, creo que es de 2018, se superponen las áreas de influencia y se saca una sola única a la cual hay que hacerle todas las caracterizaciones de línea base. El área de influencia, en el caso de los PONCA, es a nivel físico-biótico, está delimitada realmente por la cuenca, como ya lo hemos mencionado. ¿Y cuál es la cuenca? Pues a donde confluyen todas las gotas de agua, o sea que está demarcada por la divisoria de aguas. Pero a nivel social y sociocultural y socioeconómico se refiere a las dinámicas en y alrededor de la cuenca. ¿Por qué? Porque a nivel de sociocultural y socioeconómico no existe, la división no es, digamos, geográfica, por accidentes geográficos como la cuenca, sino a nivel político. Entonces, puede que un municipio esté en dos cuencas. Entonces, el área de influencia en un PONCA es a nivel de lo que pasa dentro, pero también alrededor de la cuenca. Entonces, por último, la evaluación. La evaluación es un proceso sistemático es un proceso sistemático para establecer objetivamente los efectos del proyecto, intencional o no, su relevancia, efectividad e impacto en el contexto de los objetivos propuestos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que ustedes dijeron ahora. Es recoger lo que se levantó en el seguimiento y monitoreo para determinar la efectividad del impacto. O sea, es escoger eso que tienen todas las corporaciones levantado y hacerlo, digamos, y analizar esa información para toma de decisiones. Si tú o la corporación no coge esa información que se levanta frecuentemente, periódicamente, en el monitoreo y seguimiento, y no la analiza, entonces no se hace nada, ¿sí? O sea, si no se analiza para la toma de decisiones, pues no se hace nada. Queda ahí. O sea que la evaluación es como la cereza del pastel del seguimiento y monitoreo. Se debe evaluar, ¿para qué? Para analizar esencialmente la racionalidad y lógica del proyecto, es decir, para determinar con conciencia, con la objetividad, ¿sí? ¿De qué? Del proyecto, ¿sí? Para determinar cómo va el proyecto, mejor dicho. Revisa el proceso de implementación, ¿sí? Es decir, cómo va el proyecto en cuanto a las actividades de entrada y salida y manejo de implementación de cada una de las actividades. Además, define o mira los resultados, es decir, las salidas, los efectos o los impactos. Y evalúa los resultados en el sentido del progreso, validez y relevancia de los objetivos. El diseño y la efectividad del proyecto en el logro de resultados. Es decir, mide qué tanto o identifica más bien qué tanto se logran los objetivos. ¿Sí? Existen evaluaciones antes, durante y después del proyecto. La evaluación antes del proyecto es la que hemos denominado anteriormente como línea base. ¿Sí? Entonces usted evalúa el estado anterior al proyecto. Evalúa el estado durante la ejecución del proyecto, es decir, durante la construcción y operación de alguna proyecto, infraestructura o el PONCA en el caso del PONCA, durante la implementación y después, apenas se acabe cada uno de los proyectos. Por ejemplo, hay proyectos en los PONCAs que duran o que la implementación se da durante toda la vida útil, pero útil no, durante toda la vigencia del PONCA, los 10 años que decíamos ahora. Pero hay otros proyectos que no, que son puntuales, una sola vez reforestar se usa una sola vez. Pero ¿cuál es la evaluación? La evaluación es cómo se
desarrolla ese bosque plantado, ¿sí? Cómo se va adaptando, cómo crece, cómo es su salud, ¿sí? Ambiental. Ese es el durante. Y el post es, bueno, el durante es durante el proyecto, durante la ejecución del proyecto. Y el post es después de la ejecución de cada proyecto. O inclusive después de que se cierre el proyecto definitivamente. Por ejemplo, en el caso no sé, de una infraestructura, de una mina, entonces existe evaluación antes de que se abra la mina, es decir, la línea base. Durante la mina, es decir, cuánto polvo se emite, cuántos camiones pasan al día, no sé cuánta calidad, cómo es la calidad del aire en 3 veces al año o las que sea, cómo es la calidad del agua durante la explotación de la mina. Y después de, no sé, si la mina dura, por ejemplo, 5 años en explotación, entonces el post es después de que cierra la mina, ¿sí? Cómo quedó el suelo, cómo quedó las aguas alrededor, cómo quedaron las aguas subterráneas, cómo quedaron los bosques alrededor, ¿sí? Esos son los momentos de evaluación. Existen diferentes tipos de evaluación también, que son las de operación, las de logro y las de impacto. Las de operación son las actividades del proyecto, lo que hablábamos ahora, las de ejecución, es decir, cuántos monitoreos, cuántas plantas de tratamiento se implementaron o se construyeron, cuántas plantas, cuántos pozos sépticos, cuántos rellenos sanitarios, no sé. Los de logro, es decir, cómo se alcanza el presupuesto, o si se alcanza la inversión, o cuántos, más de todo el presupuesto. Y los de impacto, que son los importantes, para mí pues son los más importantes, son los de desempeño social o ambiental. Es decir, los indicadores de impacto, ¿sí? Pues ahí su nombre lo dice, ¿sí? Por ejemplo, calidad del agua, el índice de calidad del agua, el índice de calidad del aire, la DBO, en fin, según los mismos ejemplos que hemos visto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, continúo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del monitoreo de evaluación? Entonces, el propósito es asistir al gerente o administrador o al planificador en la toma de decisiones adecuadas, realmente. Determina o brinda los medios y mediciones para la evaluación sobre el avance de la implementación del proyecto en el tiempo estimado para alcanzar las metas de manera exitosa. ¿Cuáles son los tipos? Como ya les había hecho, gerencia a nivel gerencial, a nivel ambiental. El monitoreo y seguimiento es el arreglo o acción de observar o registrar las operaciones de un sistema o un proyecto. Es un proceso sistemático y continuo de colección de datos, ¿sí? Como ya les había dicho, la acción de colectar los datos es el monitoreo. El proceso sistemático y continuo de colectar los datos es lo que es el seguimiento, ¿sí? Entonces, usted colecciona el dato, levanta el dato, registra el dato, es el monitoreo. Pero el proceso sistemático, permanente y continuo es el seguimiento. La evaluación es determinar o asignar valor al trabajo realizado. Es decir, calificar o analizar ese monitoreo y ese seguimiento de forma periódica para la toma de decisiones. Es decir, analizar periódicamente los datos recolectados en el monitoreo. Listo. El seguimiento de evaluación, algunos lo denominan evaluación de impactos, ¿sí? O sea, todo esto es al final la evaluación de impactos general. El diseño del seguimiento de evaluación es un aspecto estadístico complejo
requiere información comparativa sobre el proyecto en tiempo, área y población. Esto conduce a una evaluación de los resultados logrados y los aspectos a considerar para un mejoramiento futuro en fases posteriores o proyectos similares. Sí, esto es pues muy repetido a lo que ya habíamos dicho. Entonces, son dos actividades diferentes, el seguimiento, como ya les había dicho, y la evaluación. En la práctica, como les dije, se integran y son interdependientes, son posteriores a la ejecución para proveer bases para la operación y mantenimiento y es un referente para futuros proyectos. Y como les había dicho yo, el éxito del seguimiento de monitoreo y evaluación depende de la adecuada planificación del seguimiento. ¿Cuáles son los beneficios? Permite realizar correcciones necesarias cuando se detectan fallas. Permite valorar el costo ambiental, costo-beneficio de un proyecto. Es la guía o la orientación o la referencia para futuros proyectos. Permite un eficiente manejo de cuencas si se realiza una adecuada planificación. Volvamos a lo mismo, la planificación del seguimiento y evaluación debe ser adecuado para el logro de los objetivos o para el éxito del seguimiento y monitoreo y por lo tanto para asegurar el éxito también del proyecto como tal, de los programas que se implementan en el proyecto. Es decir, por ejemplo, en el caso del ordenamiento y manejo de cuencas, si tú no haces un buen seguimiento, nunca vas a saber si el PONCA que definieron fue el adecuado. ¿Sí? Entonces van a decir, no, es que eso no sirvió para nada. Puede que se haya servido, pero no lo midieron bien, los resultados no se midieron bien y por lo tanto no se sabe si no sirvió para nada o si sí sirvió. Se cumple con el requisito exigido por agencias internacionales para financiar proyectos. Es decir, hay veces que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial exigen ciertos indicadores o ciertos planes de seguimiento y evaluación adecuados para poder ganarse ciertas financiaciones a ciertos proyectos, ¿sí? Eso es una exigencia a nivel internacional para la financiación. Los sistemas de evaluación entonces requieren una colección de datos, es decir, recolectar los datos, levantar los datos en campo o inclusive puede que en campo, pero también existe el levantamiento de información indirecta, ¿no? Es decir, la información de terceros, la información que está en libros, en revistas, en otras partes, antes de la implementación del proyecto y la operación del mismo. A diferencia de los sistemas de monitoreo, los de evaluación exigen un periodo más prolongado antes de llegar a conclusiones valederas, lo que ustedes decían ahora. Para poder hacer una evaluación se requiere de un periodo de tiempo más largo para poder tomar decisiones y conclusiones acertadas. Lo que decíamos ahora, no se sabe si el PONCA no sirvió para nada o si sirvió ahorita cuando apenas se implementó el año pasado, que decíamos ahora, el río Bogotá. No se sabe. Entonces no se pueden llegar a conclusiones valederas hasta que no se haya llegado a un periodo de tiempo largo y se haya hecho la evaluación en ese periodo de tiempo determinado para el cual fue diseñado, ¿no? Una buena evaluación requiere de una buena base de datos previo al inicio del proyecto. Entonces volvemos a lo mismo. Además de que la buena evaluación se debe hacer al final, pues en un periodo largo de tiempo, también es cierto que se requiere una buena línea base, es decir, completos, compilados, toda la información inicial de la zona de estudio. La evaluación del proyecto, la evaluación debe hacerse en condiciones con y sin proyecto, lo que les decía. Antes del proyecto, es sin proyecto, y después ya durante la ejecución del proyecto. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? No, no, señora, por mi parte no. Listo. Entonces, volvemos a repasar el trabajo porque ya terminamos por hoy. Entonces, simplemente voy a repasar nuevamente lo que se va a pedir para la próxima clase. Entonces, para la próxima clase, estudian ustedes individualmente la presentación 3. Esa presentación 3 es extremadamente cortica, son 11 diapositivas. ¿Sí? Donde está el diseño de seguimiento y monitoreo. El diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo y las restricciones. Eso al inicio de la clase, de la próxima clase a las 6 de la tarde del 17 de noviembre, lo ponemos en común, pues les hago preguntas de dudas sobre todo, aclaramos dudas. Después hacemos la clase que yo tengo planeada de indicadores y al final ustedes me exponen en puesta en común los indicadores del trabajo número 2, del ejercicio número 2. Se los voy a compartir nuevamente. Para que lo recordemos. Entonces es consultar en el POMCA que ustedes quieran. Al final el otro grupo que va a escoger o que escogió, gestión de riesgo o social. Profe, gestión del riesgo. Listo, perfecto. Bueno, chicos, se pueden apoyar en sus demás compañeros que de pronto también tengan experiencia en ese tema. Que hayan trabajado en corporaciones. Yo me acuerdo que me pareció que había uno ahorita que se presentaron que ha trabajado con ese tema. Traten de, ojalá sean del grupo y si no, pues se apoyan en ello. Entonces, se revisa la información del diagnóstico e identifican y agrupan los indicadores. Entonces recuerden que es la fase de diagnóstico, es decir, la caracterización. El capítulo de caracterización. Miren los indicadores que se llevaron a cabo en ese diagnóstico y se basan en esta tabla, ¿sí? Donde se identifica el indicador, se describe qué tipo o clase es. Para saber qué tipo o clase es, tienen que estudiar previamente la lección 4, que también está en la plataforma, la que yo voy a poner en común en la próxima clase. Ahí dice cuáles son los tipos e indicadores, tipos o clases de indicadores que existen. ¿Listo? Además de los que ustedes dijeron, puede que haya hay un indicador que puede ser biótico de desempeño o biótico de gestión. ¿Listo? Y se describe brevemente la metodología. Entonces recuerden que ya habíamos visto que hay dos tipos de metodología. La metodología de levantamiento de información y la metodología del cálculo de ese indicador. Entonces, por ejemplo, el de calidad del agua. Entonces, ¿cómo se levanta la información? Entonces, en 3 periodos climáticos o 2 periodos climáticos, en lluvias y aguas bajas, ¿sí? Se calculan o se miden tales variables, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, la temperatura, el pH, la conductividad de los sólidos. Se calculan en diferentes puntos de muestreo de la cuenca, en las corrientes principales y aguas abajo de las principales factores de contaminación, y se calcula de tal manera. Se calculan, por ejemplo,
el oxígeno más conductividad, pues la fórmula, ¿sí? Esa es la descripción metodológica. Levantamiento de información y el cálculo del indicador. ¿Cómo se obtiene el indicador? ¿Alguna duda? Sí, profe, una preguntita. Tú dices ahí que tomamos todos los indicadores, pero entonces esos indicadores es referente a una temática en específico, ¿sí? O sea, todos los indicadores, digamos, referentes al componente de suelo, todos los indicadores referentes al componente hídrico, o todos los así, o digamos, o todos los referentes a todo lo que es la parte biótica, porque ahí No. serían hartísimos. No. Por eso escogieron una temática. Por eso ahorita escogieron una Exacto. temática. Entonces, los de agua solamente van a enfocarse en los de agua. Los de suelo, el que escogió suelo, solamente en los indicadores de suelo. Los que escogieron fauna y flora, solamente los de fauna y flora. Y los de gestión de riesgo, solamente el de gestión de riesgo, creo que solo hay uno. Entonces, la idea es, bueno, uno o pocos, no me acuerdo. Entonces la idea es que se enfoquen en cada uno de los componentes que escogieron en su PONCA. De una vez les digo, le doy mucha validez a la persona que analice la información. Es decir, yo les estoy diciendo aquí que basen la información en esta tabla, pero por eso les estoy viendo conclusiones. En las conclusiones debe haber una especie de análisis, o inclusive debajo de la tabla debería haber un análisis que diga, y se conste que se los estoy diciendo, un análisis que diga, el indicador, no sé, es muy esporádico, no sé, un análisis de cómo aplican el indicador en ese PONCA específico en la fase de diagnóstico. O que fue mal monitoreado, o que, por ejemplo, en calidad del agua no hay cobertura, no hay suficiente cobertura, quedaron muy poquitos puntos de muestreo, no sé. Y ojo que es muy importante que sea a la luz de la guía de PONCA, que también está colgada en la plataforma, la guía de elaboración de PONCAs. Si no la tienen, ahí está colgada en la plataforma, o si no la buscan en internet también. Porque en la guía pueden decir que, por ejemplo, se tienen que monitorear, no sé, todas las corrientes más importantes, ¿sí? Pero si ustedes ven en su PONCA, de pronto quedó una corriente sin monitorear. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que ustedes me hagan en ese momento. ¿Listo? O sea, analicen. No solamente copien y peguen lo que los indicadores que identificaron, sino que analicen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y recuerden, título, objetivos, introducción, que la introducción me gustaría que fuera más que todo de cuál cuenca es, dónde es, ¿sí? De qué se trata la cuenca, ¿sí? ¿Cuáles son sus características más relevantes? Eso es como caracterización general. Eso Sí, es, o algo sea, muy general. no es la introducción que todos conocemos de un trabajo escrito de nivel, digamos, de un trabajo de grado, sino la caracterización general de la cuenca. Está ubicada en tal parte, pertenece a tal, tantas hectáreas tienen, tanta población tiene y sus discurrimientos son principales son tantos, comienza en tal cota, termina en tal cota, vierte sus aguas a tal lado y tiene de estructura ecológica principal tal páramo o algo así, ¿cierto? Exacto, sí, algo así. Claro que ese tipo de cosas sí pueden ir en una introducción normal de un trabajo de grado, pues, o de un artículo. En un artículo uno dice, bueno, vamos a hacer esto, por esto y esto, en esta parte. Y en esta parte incluye dónde es la cuenca. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo. Pues repasemos. Título, objetivo, introducción, donde incluyan cuál cuenca es y las características. El desarrollo de este ejercicio, que es la tabla, con su análisis respectivo,
conclusiones y bibliografía. ¿Listo? A la hora de presentarme solamente me presentan la tabla y análisis, nada más. Bueno, y la ubicación, sí, para poder contextualizarnos. Entonces, imagino yo la presentación como una diapositiva de ubicación de la cuenca, donde me expliquen cuál es la cuenca, de dónde nace, dónde desemboca, bueno, en fin, los indicadores y el análisis. ¿Estamos? Recuerden que son 15 minutos más o menos por grupo, ¿sí? Para que no nos extendamos mucho. Qué pena ahí, una pregunta. Sí. El documento escrito y la presentación, ¿cierto? Sí, la presentación es para el 17 mismo, pero como les digo, Sí, claro. les voy a dar más tiempito para el documento escrito. Ok. O sea, ahí podemos aclarar ciertas cosas y les doy la oportunidad de que corrijan lo que haya que corregir, si es del caso. Listo. Listo. Recuerden que califico también presentación oral y escrita. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo les ha parecido la clase? Profe, muy chévere. Estuvo claro. Hay cosas que uno no se ha puesto a pensar bien en los conceptos y son términos que constantemente utiliza, ¿no? Por ejemplo, el indicador. La palabra indicador está presente en nuestra cotidianidad así siempre y a la hora que le preguntan a uno qué es, entonces, sí, y eso también, quizá que esa confusión o esas debilidades en esa base conceptual son las que a veces nos dificultan precisamente formular proyectos o evaluarlos, ¿no? Porque o se ponen indicadores que no corresponden a ese objetivo o no son tan medibles, o no son fáciles de medir. Entonces, luego en la evaluación de los proyectos o de los planes, incluso institucionales, se rajan es por la formulación del indicador, más no porque las acciones o la ejecución de las actividades haya estado mal, sino que de pronto se seleccionó un indicador inapropiado para eso. Exactamente. Eso pasa mucho. En modo general son lo que su merced nos decía, que lo vamos a mencionar indistintamente: seguimiento, evaluación y monitoreo, pero que si bien están relacionados, pues en ciertos ámbitos sí es importante tener como la claridad del alcance de cada uno y no confundirlos, ¿no? Porque no es que sean sinónimos como tal. Entonces, pues a mí me parece muy chévere por toda la claridad conceptual que su merced nos dio. Qué bueno, me alegra mucho. Y no sé si me quieran retroalimentar en la dinámica de la clase. De pronto. Profe, a mí personal. ¿Qué pasó? Hágale, Jenny. Profe, a mí personalmente me parece muy, muy interesante la dinámica, pues primero porque, como usted decía, cambiamos un poco de ambiente en el sentido de cuando nos pone a desarrollar esas actividades ahí en clase. Entonces, me parece chévere porque no se va acumulando el trabajo, sino también en el transcurso del desarrollo del módulo y de las actividades, pues vamos adelantando esas tareitas y la aprovechamos que la tenemos en la clase y cualquier duda o inquietud pues le preguntamos. Entonces la dinámica me parece muy, muy interesante. Pues eso se pudo hacer hoy porque es una clase de 4 horas, en los otros no se puede hacer tanto y toca llevar ya el trabajo hecho para solucionarlo en clase. Eso sí es verdad, pues se trata. Pero estuvo muy chévere. Las 4 horas se aprovecharon al máximo, porque en anteriores módulos, digamos que se daba las 4 horas de teoría.
y después un trabajo larguísimo. Entonces, estas 4 horas fueron muy provechosas. Hicimos muchas cosas en esas 4 horas. Y no fue tedioso, ¿o sí? Para nada, profe. Muy Bueno, chévere. me alegra, me La alegra. discusión también entre todos, súper. La retroalimentación buenísima. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? En cuanto a la dinámica, pues la parte de la discusión y cómo usted nos retroalimenta es muy interesante. Eh, Tengamos en cuenta que este medio virtual implica una limitación al poder hablar más fluido, porque Ujú, toca que uno hable y los demás escuchen, que el otro hable y los demás escuchen, y la discusión no se puede dar de pronto al grado que se necesita. Y por eso ujú, el hecho de mis compañeros que le pidieron más tiempo, inclusive yo estaba que le pedía más tiempo, porque arrancar un ejercicio de 4 preguntas, si bien es cierto, son sencillas, que de pronto muchos las manejamos o las tenemos en la cabeza, armar el documento y de una vez llegarlo a sustentar es un poquito más difícil, pero se logró. Solamente es cuestión de que un poco más de tiempo, como sucedió en esta cosa, en esta ujú. clase. Pero lo que es ya cuando su merced dijo, bueno, venga, grupo uno, discuta, ¿qué es lo que ustedes opinan de la pregunta uno? Alguien que le haga una réplica, tal cosa, o que le complemente. Así uno va generando conocimientos y va generando bases para poder entender y hacer más dinámica la clase. Bueno, me alegra mucho. Ese era el objetivo porque es que siempre en 4 horas es muy tedioso. Entonces buscar cómo que sea, digamos que no sea tan tedioso y que a la vez sea muy provechoso teóricamente, porque si no, no hay más tiempo, era lo importante. O sea, lograr combinar esas cosas, que sea didáctico, pero también ameno. Ese es el objetivo. Ojalá se haya cumplido. Listo, chicos. Entonces, cualquier cosa me escriben al correo. Listo. Ya lo tienen todos. Si tienen alguna duda, de todas maneras, como que pues saben, pueden organizar el documento de hoy. Tienen hasta mañana, me lo pueden enviar para organizarlo ya en cuanto a presentación, pues por lo que dice Manuel, que es de pronto complicado organizarlo tan rápido. Y el 17, que es el martes de la siguiente semana, entonces ahí hacemos lo que ya hemos dicho. Solucionamos algunas dudas del documento 3, de la presentación 3 que ya ustedes deben haber leído previamente. Explico la presentación 4, aunque también esa la tuvieron que haber leído previamente para poder eh, resolver el ejercicio 2. Y pasamos en la última hora, o sea, de 6 a 7 hacemos esas dos cositas que les digo. Y de 7 a 8 presentamos. Si de pronto nos colgamos en tiempo, pues me regalarán unos 15 minuticos más para terminar, para que todos se expongan. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces nos vemos el 17 y cualquier duda o inquietud me están escribiendo. Pues muchas gracias a todos por estar, por participar. Fueron un grupo muy activo, muy participativo, me encanta. Y nos vemos entonces el 17. Feliz nochecita para todos. Gracias, profesora, igualmente. Bueno, lo mismo. Chaito, chaito. Chao, profe. Chao. Listo.